agradecer nuevamente al profesor Ciro Alegría, de la Universidad Católica del Perú, al profesor Marcelo Cándido da Silva, de la Universidad de Sao Paulo, a la profesora Diana Ceballo Gómez, de la Universidad Nacional de Colombia, a la profesora María Belén Albornoz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Paxo, Ecuador, y a Glenn Ostolsky, de la Universidad de Buenos Aires. Estos colegas realmente creo que desde mi perspectiva han completado en exposiciones en un tiempo muy corto, nos han entregado una enorme cantidad de información y aparece una invitación a pensar que lo que han sido la orientación de humaniora como una entidad que ha perseguido en el país más que incentivar la competencia entre los programas, ha buscado la colaboración entre ellos. O sea, humaniora no ha tenido por fin mejorar a un programa en particular, sino que favorecer, ojalá, el mejoramiento de la calidad de todos los programas que integran la red. Por eso hemos hecho distintos encuentros, hemos discutido de muy distintas maneras cada uno de nosotros con respecto a los fines que tiene un mejoramiento de la calidad centrado en los estudiantes, en disminuir el tiempo de permanencia, aumentar sus conocimientos y su capacidad de formación como investigadores y asegurarles también, dentro de lo posible que pueden tener las influencias de los programas, una mejor posibilidad de empleo. Yo creo que en general esta actividad nos ha producido muchas satisfacciones. La gente de la FECH, de la Dirección de Posgrado de la FECH, está muy interesada en seguir colaborando con nosotros. Hace pocos días nos reunimos con estudiantes, ¿cómo se llama, Andrea? De la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado. Que son también gente que viene de todas las áreas del posgrado y que curiosamente ahora por primera vez esa mesa está integrada por gente de humanidades, ¿ya? Normalmente han sido biólogos, físicos, químicos los que han integrado esa mesa y ahora también tienen mucho deseo de trabajar con el posgrado. Hace pocos días recibí la visita también del profesor Jorge Babul, que es en Chile el presidente de la sociedad científica, que ha estado a la cabeza de toda una serie de polémicas reclamando por los recursos que se entregan al posgrado y que también está muy interesado por lo que ha estado haciendo Humaniora y tiene mucho interés en poder colaborar con nosotros. Entonces, de hecho, Humaniora ha logrado el propósito de que esta invisibilización de las ciencias sociales, humanidades, comunicaciones, arte, dejen de estar en ese plano de lo nebuloso o de lo invisible, pero todavía no nos asegura nada al futuro si no somos capaces de demostrar, como se ha discutido acá, el beneficio que le trae a la sociedad este tipo de disciplina. En una declaración que hicimos pública, hicimos presente que para nosotros las ciencias, las humanidades, las ciencias sociales, el arte, no se les podía medir por la utilidad, ¿ya? Nosotros pensamos de que estas son disciplinas del pensamiento crítico donde no sabemos muchas veces cuando una investigación se realiza si esta investigación va a producir un efecto de algún tipo práctico en la sociedad, pero sí que nos puede hacer pensar y ver nuestra realidad, comprender cómo funciona la sociedad. Yo he puesto muchas veces como ejemplo el caso de uno de los más grandes filósofos que ha tenido Chile en su historia de la disciplina, que es Sergio Giannini, fallecido no hace mucho. ¿Cómo? Umberto Giannini, perdón. Umberto Giannini, falleció hace poco, cuya reflexión, una de sus reflexiones más importantes ha sido sobre el tema de la vida cotidiana. O sea, si uno piensa, bueno, ¿de qué le sirve? ¿Cuál es la utilidad para el desarrollo? Que alguien se ponga a escribir un libro sobre la vida cotidiana, ¿eh?
pero sin embargo es un libro fundamental que ha tenido un tremendo impacto en la sociedad chilena y que nos ha hecho vernos a nosotros mismos y ver el conjunto de la humanidad de otra manera. Entonces, la libertad de la investigación es un tema muy importante en nuestras disciplinas. Probablemente en otras áreas sea más fácil establecer prioridades, pero en esta área la libertad del investigador para elegir sus temas y tratarlos con distintas teorías o distintas perspectivas es un asunto muy importante. Sin embargo, como hemos señalado también en la mañana, estamos sujetos a una medición social, o sea, tenemos que dar cuenta de lo que nosotros hacemos. Y en este sentido, los temas que han ido surgiendo en esta mesa, desde distintas perspectivas, como el número de egresados, como respecto a los impactos de las publicaciones en otras publicaciones, son temas que son significativos y que vamos a tener que pensar cómo se aplican adecuadamente en nuestra área. Por ejemplo, me resultó muy interesante el planteamiento de Marcelo Cándido en el sentido de pensar la internacionalización no solo como intercambio de profesores o estudiantes, sino pensar en otras maneras de entender la internacionalización, que es un tema que yo lamentablemente soy malazo para los idiomas extranjeros y me costó bastante entender en su conjunto la exposición, pero esta idea de que también el número de tesis que son bajadas en el extranjero es una muestra del impacto que tienen los programas de posgrado y que nosotros no hemos utilizado nunca como un indicador, ¿ya? Me parece que hay cosas que cuando uno escucha es como el huevo Colón, pero sí, esto es tan fácil de pensar, pero llegar a esa conclusión, tener esa perspectiva, tener ese panorama, solo se produce en el roce, que diríamos geológico, como diría Ciro, del encuentro, del pensamiento de gente que ha buscado en distintos países cómo relevar estas disciplinas que estamos nosotros desarrollando. Entonces la invitación ahora es que, por una parte, no olviden que mañana nuestros invitados van a estar en la Facultad de Filosofía y Humanidades para que ustedes puedan conversar sobre las posibilidades de convenios, acuerdos, empezar a ver la posibilidad de promover para hacer más efectiva esta internacionalización y por lo tanto este diálogo internacional donde buscamos la colaboración ya no al interior del país sino con otros países latinoamericanos que siendo nuestros hermanos es nuestra primera prioridad desarrollar. Eso por una parte. Y por lo tanto yo quisiera ofrecerles la palabra a los integrantes de la mesa, si quieren agregar algunos comentarios a lo realizado durante esta mañana, durante todo el día, mencionar algo que les parezca significativo de lo desarrollado por ellos o por sus colegas, y al mismo tiempo ofrecerles la palabra a ustedes, si quieren aportar algo con respecto a lo que deben ser estos encuentros hacia el futuro. Una ronda, me parece. Me parece que el diálogo tiene algo de investigación también. Hemos sacado en claro cosas con distintas perspectivas. Una que me llevo, así sin apuntar, ¿no?, es que es imperativo establecer formas de valoración, ¿no?, de justificación, de legitimación de nuestro trabajo, formas regulares, ampliamente reconocidas y que permitan hacer fluir el dinero, digamos, el apoyo de la sociedad hacia nuestras actividades, ¿no? Para eso tenemos que tener un esfuerzo de creatividad en parte, pero también de modestia, porque he estado pensando entre tanto que a veces los grupos académicos más pequeños son
¿cómo decirlo?, más presumidos de individualidad, ¿no? Es decir, pueblo chico, infierno grande, se dice, ¿no? Sí, cuando hay una masa crítica, se reconoce que tiene que haber algo así como un lenguaje público de la academia, y los individuos no se atribuyen tanto el derecho de definir su propia ciencia, digamos, ¿no? Me da ganas de hablar de algunos casos concretos en Lima, pero eso nos llevaría muy lejos, ¿no? Así que tenemos esa responsabilidad de generar el lenguaje común, incluso valores estandarizados, ¿no? Y seguro esto tiene una parte casi experimental o de prueba y error. Hay que ir generando los distintos indicadores, es una palabra bien técnica, que más nos sirvan. Este nos que ahora uso, ¿no?, también es nuevo, es parte de lo que he aprendido hoy día. Estoy pensando en una comunidad de comunidades académicas de América del Sur. Nuestra sorpresa de las afinidades es tanta que por un momento pensé, ¿y para qué hemos venido hasta acá?, ¿no? para reconocernos en la semejanza de los problemas, pero al mismo tiempo, recién así, hablando juntos, sale en claro cuánto nos puede ayudar a cada universidad el tener todos juntos algunos de esos estándares. Sí. Eu acho importante, em primeiro lugar, destacar o fato de que a reunião em si, o encontro, ele é fundamental. A maior parte dos meus interlocutores da área de História Medieval, América Latina, eu conheci na Europa, em eventos na França, na Itália. Isso mostra o quanto nós estamos longe uns dos outros, mais do que deveríamos. Então, eu acho que é importante, em primeiro lugar, essa integração universitária. Em segundo lugar, fiquei impressionado em ver o quanto os nossos problemas são muito comuns. Temos problemas muito parecidos, enfrentamos dilemas muito parecidos nos nossos países, por mais diferentes que sejam as tradições universitárias. E, no fundo, me parece que é algo que une a todos que estão aqui hoje, é o fato de que nós estamos colocados diante de um dilema. O que significa estudar, pesquisar, ensinar ciências humanas e sociais na América Latina? Os franceses encontraram uma solução perfeita, a figura do intelectual público, que interfere nos debates, que vai à televisão, que vai a jornais, que vai para as ruas. Esse não é o nosso perfil, me parece. Eu também tenho minhas dúvidas quanto à eficácia do sistema francês. E me pergunto até que ponto isso não se transformou num grande teatro público. A questão para nós, eu acho, que se coloca fundamentalmente, é saber qual é o nosso lugar. E não falo apenas por mim, professor de História Medieval, que é obrigado a pensar nisso o dia todo, todos os dias, porque, afinal de contas, pesquisar história dos merovingios, da Alta Idade Média, enfim, no Brasil, não é uma tarefa simples, il ne va pas de soi, como diriam os franceses. Portanto, me parece que é fundamental pensarmos no futuro também. Os desafios que se colocam para nós são desafios a longo prazo e desafios muito difíceis. Me parece que o principal deles é o financiamento da pesquisa. Ao contrário de colegas de outras áreas, nós dependemos do financiamento estatal. Se nós fôssemos deixados ao léu, uma expressão brasileira, enfim, deixados à própria sorte, nós dificilmente teríamos muito mais dificuldades que os nossos colegas das engenharias, das ciências biológicas. Portanto, a questão do financiamento da pesquisa é algo fundamental. Mas me parece que precisamos também fazer a nossa parte. E isso significa usar de maneira racional os recursos que temos. Eu vou terminar por um exemplo. Quando eu era coordenador do programa de pós-graduação em História, eu recebi a demanda de um aluno que queria passar 15 dias nos Estados Unidos, uma pesquisa de curto prazo, R$17 mil na época o valor. Até aí nada de anormal, se não é pelo fato de que esse aluno estuda Machado de Assis. O que um aluno que estuda Machado de Assis vai fazer nos Estados Unidos durante 15 dias que ele não possa fazer no Brasil? Não me convenceu, evidentemente que eu neguei o pedido. Esse exemplo, um pouco caricatural, me parece, mostra o fato de que nós devemos usar de maneira racional os nossos recursos. Pensar em otimizar
os recursos que temos, recursos humanos e recursos financeiros também. Então eu acho que nós temos que aprender com os nossos colegas das ciências duras a pensar estrategicamente, a pensar políticas de médio e longo prazo. Nós não podemos mais fazer as coisas de modo artesanal, como sempre fizemos. Me parece que essa é uma constatação talvez um pouco geral demais, mas que vale para muitas áreas aqui presentes. Nós precisamos fazer um esforço de profissionalização das nossas estratégias de pesquisa. Por isso que eu acho que essa iniciativa da Rede Maniora é uma iniciativa muito bem-vinda e eu espero sinceramente que ela se termine por ganhos efetivos e concretos no plano das relações internacionais. Bueno, yo también me quería referir al lenguaje, porque creo que usamos los mismos términos para referirnos a distintas cosas. Creo que eso también es resultado de la poca comunicación que hay entre nuestros países y que una red de estas, si lográramos extenderla por lo menos a Sudamérica, podría mejorar no solo las diferencias de lenguaje, sino que tal vez podríamos sacar políticas académicas y científicas para nuestras áreas, las áreas de ciencias humanas, sociales, comunicación y artes. Hemos mencionado poco a las artes hoy, creo que es el área más difícil. A ellos les serviría un doctorado profesional, por ejemplo. Creo que podríamos dar discusiones importantes epistemológicamente hablando, pero también desde el punto de vista de las estrategias prácticas, como algunas de ellas se acaba de referir el profesor. Creo que además de todos los retos que tenemos en la consecución de recursos, en garantizar que se empleen bien, en las políticas de investigación, lograr que se financien nuestros estudiantes, tenemos un reto muy grande, dado que nuestros países todos tienen una gran dosis de inequidad, unos más, otros menos, de conflictos de muchos tipos, pues desde los que tenemos guerra abierta como el mío, pero creo que en el campo de los conflictos simbólicos, todos los países de América Latina y el Caribe tienen un espacio grande de confrontación. Y creo que a las áreas nuestras les falta reflexionar más en vías también de esas necesidades sociales y culturales, y también tenemos el reto de pensar qué y cómo será la investigación que queremos tener a futuro para poder aportar algo a los países. No quiere decir pues que no esté como el libre desarrollo individual de la investigación, pero creo que a veces nos falta un trabajo común y más mancomunado en cada una de nuestras universidades para pensar no solo en nuestros intereses individuales, sino también en un retorno social a esos grandes grupos humanos que están por fuera del mundo universitario en nuestras sociedades. Bueno, uno de los primeros puntos que me llamó mucho la atención hoy fue cómo los debates que nosotros mantenemos dentro del claustro de la universidad, que además no consideramos que sean necesariamente extensivos al sistema de educación ecuatoriano, terminaban siendo también los debates de las universidades en los países que hemos intervenido ahora. Pero me llama mucho la atención también este cuestionamiento que mantenemos sobre nuestro propio quehacer, sobre las ciencias sociales. Y creo que todo lo contrario de que tan útiles son o no, la capacidad de construir realidad que tienen las ciencias sociales es inmenso. Es decir, yo no podría imaginar la fuerza y el surgimiento del movimiento indígena en el Ecuador si no hubiera sido por el aporte de los antropólogos y en un momento determinado de los salesianos. La capacidad de construir identidades, de generar hechos.
Entonces, en este sentido, no me cuestiono tanto el valor de las ciencias sociales ni su utilidad, porque al final se terminan mirando en dónde impactan en ese sentido, pero sí las dinámicas de producción del conocimiento. Y yo creo que una de las dinámicas más importantes es esta profesionalización del académico. Es decir, la muerte del intelectual. Hay muchos textos ahora sobre es inviable el intelectual. Ese modelo del intelectual se acabó. Ahora es necesario presentar filiación institucional, hay que probar en dónde estamos publicando, tenemos que generar una serie de credenciales que se van sistematizando, que se van institucionalizando alrededor del valor del investigador, del valor del académico. Y entonces, en ese sentido, me parece que el nuevo cuestionamiento, que creo que es muy relevante, es, bueno, ¿y qué estamos haciendo con este conocimiento que estamos produciendo? ¿Cómo estamos? ¿Para quién lo estamos produciendo? ¿Para quién estamos generando estos hechos que generan las ciencias sociales? Y creo que este es un debate válido que nos permite también mostrar las especificidades de cada país, porque no funcionan de la misma manera las ciencias sociales ni en Perú, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Argentina. Es decir, tienen unos niveles pienso en el caso ecuatoriano, la capacidad que tiene la academia de influir en las políticas públicas es inmensa. No tanto así el caso colombiano, que tengo colegas en Colombia, que a pesar de tener ministros, subsecretarios, etcétera, salidos muchas veces de una universidad, no significa que la academia como tal tenga esa capacidad de generar insumos para la política. Nosotros, en cambio, lo hemos visto en los últimos 15 años y les sorprende mucho en los momentos de internacionalización que tenemos dentro de la universidad, de compartir trabajos con colegas que llegan al Ecuador, efectivamente esa posibilidad que tenemos de influenciar la toma de decisiones. Y sin embargo, esto genera también una responsabilidad social muy fuerte sobre el rol de los académicos. Entonces, bueno, yo creo que ahora han surgido una serie de temas que nos convocan y que le dan todavía muchísimo más valor a la red, a este encuentro, al cual agradezco haber sido invitada, y bueno, este es uno de los puntos que me parecían más relevantes. Me quedo pensando en la necesidad de descolonizar ciertas miradas. A lo largo del día hablamos de indexación, de patentes, de ciertas formas de cómo pensar, medir esa profesionalización, y me parece que encuentros como este y la existencia de un tipo de red como esta debería permitirnos pensar desde un lugar más latinoamericano, más local, más nacional, y construir en este sentido miradas que nos permitan identificarnos y reconocernos desde un lugar propio, y no tanto desde esas matrices impuestas desde afuera. Me parece que hablamos cada uno desde su experiencia local y nos reconocemos porque América Latina está atravesada por largas historias de formas de dominación, no solo políticas económicas, sino también en el campo intelectual y académico, y me parece que estos reencuentros que se vienen dando a lo largo de estos últimos años permiten volver a pensarnos a nosotros desde otro lugar, y nos obliga a construir desde este lugar propio latinoamericano una forma de entendernos, una forma de evaluarnos, una forma de pensarnos a nosotros mismos diferente de cómo viene siendo impuesta históricamente. Bueno, les ofrezco la palabra a los presentes, si tienen comentarios y observaciones que hacer con respecto a lo que han sido las distintas intervenciones en todo el día y las que se han hecho en este minuto. Profesora. Gracias. La primera discusión tuvo que ver con interdisciplinaridad
y entre las conclusiones que ustedes han sacado no hablaron de eso. Yo soy profesora de física, pertenezco a una facultad de ciencia, acá hay profesores de matemática, y me parece que en toda la discusión ha quedado humanidades, arte, como una cosa aparte, separado del resto. Sin embargo, en física, por ejemplo, siempre hay teorías rivales. ¿Y cuál es la teoría que gana? Aquella que tiene hermosura, belleza, simetría, y eso es arte. Entonces, mi sugerencia es que también estemos pensando como una comunidad, que también esto de la interdisciplinaridad te dará potencia a la agrupación. Eso. Sí, yo creo que es una buena reflexión. Estamos en la Universidad de Chile, que es la Casa de Bello. En su primer discurso, Andrés Bello, en el año 43. La Universidad de Chile nace en 42, pero el discurso es 43. El discurso inaugural de la Universidad de Chile llamó a que precisamente nacía la universidad con los conocimientos europeos y la tradición americana para estudiar el país, su gente, sus espacios geográficos, todo. Partiendo del principio, que me sigue pareciendo muy importante, que todas las verdades se tocan. Ofrezco la palabra. ¿Me estás invitando? Sí, de todas maneras. Bueno, Ahí vamos a empezar. sí, claro, con mucho gusto, por favor. Bueno, hay tiempo para ambos. Yo solo que quiero valorar el acto de habernos reunido acá, porque si bien, como decía el profesor Alegría, podemos preguntarnos para qué vinimos si en realidad nos parecemos tanto, qué hemos descubierto de nuevo. Bueno, precisamente eso, que nos parecemos y tal vez no lo sabíamos. Este reconocimiento mutuo es un primer paso para generar redes que vayan propiciando el intercambio de conocimiento y la colaboración. Cuando hablamos de indicadores de productividad y otros elementos, están dentro de una dinámica de competencia por recursos. Pero hay una manera distinta también de hacer las cosas y no es la competencia, sino la colaboración. Los grupos que pueden tener éxito, si entendemos el éxito como la capacidad de crear, de generar, de producir, de reproducirse, de crecer, desde distintas maneras como podamos entender cada uno de esos conceptos, también tiene que ver con la capacidad de colaborar. Y hoy vemos que podremos compartir, por ejemplo, las tesis de posgrado producidas en nuestros programas. Si esta red se constituye, se articula y logra desarrollarse, tendremos una cantidad de conocimiento enorme por poder compartir, y no solo las tesis de nuestros estudiantes, nuestras publicaciones. Alguien mencionaba hace un rato, me parece que era la profesora de Flaxo, el enorme costo que tiene el acceso a las bases de datos donde están los artículos. Pero hay una enorme riqueza en nuestras universidades que está aparentemente oculta en bibliotecas o en nuestros propios archivos. Una red que nos permita colaborar y compartir nos permitirá acceso a toda esa información, de modo que yo veo solo cosas positivas en este primer paso, y nos damos cuenta que Humaniora fue realmente un acierto. Solo antes porque es pertinente, Flaxo Ecuador generó un repositorio digital para todo el sistema. Entonces nosotros tenemos subidas todas las tesis del sistema Flaxo, de todas las sedes. Y una cosa interesante que estamos haciendo ahora, a propósito de un poco monitorear qué pasa con ese conocimiento, es que nosotros podemos ir tesis por tesis, mirando el número de veces que ha sido visitado el abstract y cuántas veces se ha bajado
pero además de eso también podemos ver de dónde. Y una de las sorpresas que me llevé, porque empecé a hacer un mapeo de qué pasa, quién nos lee, finalmente quién se baja estas tesis, y los artículos de nuestras revistas, es que China nos estaba leyendo. El 70% de los downloads de nuestros artículos y tesis venían de China. Y en Estados Unidos teníamos un clúster en Seattle. Decíamos, ¿quién está allí? ¿Qué academia, qué centro de investigación está interesado en monitorear esta producción de conocimiento? Entonces, bueno, quiero decir que hay, además de volverlo de acceso abierto, hay muchas maneras de un poco mirar qué usos se hace también, por lo menos así a nivel estadístico, de ese conocimiento producido y subido a la web. Creo que un inicio sería que las universidades que estemos acá colguemos en la red el link de nuestras bibliotecas digitales, porque creo que hoy en día la mayoría tienen repositorios virtuales más o menos grandes. Mi universidad tiene todas las revistas desde el siglo XIX colgadas, las tesis, las publicaciones de los docentes, no todas porque las viejas hay que irlas escaneando, pero pienso, profesor, que podríamos poner una página de links de bibliotecas digitales y esa sería una manera de que uno entre a distintos países y a distintos repositorios con facilidad en la página web de la que usted hablaba. Perfecto. Nos comprometemos a subir a nuestra página web todos esos links. De hecho, la Universidad de Chile también tiene no solo las tesis de la propia universidad, sino que tiene prácticamente todas las tesis en América Latina. O sea, pero yo he intentado bajar algunas tesis y es muy lento el sistema. Eso complota contra Alicia Salomone. Y las bibliotecas nacionales, que ya todas tienen también una parte digital, podemos poner esos links, creo yo, pues no sé, una sugerencia. Bueno, Alicia Salomone es una de las directoras de programas de posgrado de una de las universidades chilenas, que por casualidad en este caso es la Universidad de Chile, ella está a cargo de todos los programas como ustedes en esta universidad y le vamos a ofrecer la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, la verdad que me siento muy honrada de que nuestra universidad fue la anfitriona de esta reunión sumamente importante. Quiero comentarles que para la Universidad de Chile, fuera de las disciplinas que hoy nos congregan, la experiencia de humaniora fue muy sorprendente, porque incluso a nivel de la propia universidad y quizás en la experiencia que ustedes tienen también, no siempre es fácil la interacción o el intercambio y la cooperación entre los distintos programas de áreas diferentes del conocimiento. Y que las humanidades y las ciencias sociales y las artes articularon esta red a nivel nacional fue un efecto de demostración muy importante, incluso para otras áreas, ¿no? Entonces yo también quiero destacar el carácter pionero, visionario que tuvo esta red y que sigue teniendo, ¿verdad? Como un espacio de confluencia entre distintas universidades nacionales y ahora abriéndose hacia el exterior. Así que eso, bueno, para mí es un dato que siempre destaco, además cuando hablo con otros programas e insisten en uno de los polos de la oposición que mencionaba recién el colega, con quien concuerdo ampliamente, ¿no? Entre esa tensión entre cooperación y competencia. Parece que otras áreas la competencia la tienen muy exacerbada y creen que el programa de al lado es efectivamente su adversario contra el cual hay que tener una lucha así darwiniana, y creo que este ejemplo demuestra que se puede ganar mucho más a partir de la cooperación, porque la competencia está dada por el sistema mismo, o sea, no tenemos que exacerbarla, ya eso es un dato de la causa, digamos, pero sí podemos optimizar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, más bien a través de la cooperación, ¿no? Y bueno, en el caso particular nuestro, y con vistas a estos proyectos de internacionalización que hoy se incentivan tanto, también como universidad nos preguntamos cuál es el rol de la Universidad de Chile de cara a la internacionalización. Y quizás como la universidad grande del país o la más representativa en términos de que es la Universidad Nacional, en alguna época fue la universidad del país,
nosotros nos preguntamos también cómo manejar este tema, ¿no? Y en ese sentido, la política de nuestra universidad y nuestro rector Vivaldi en particular ha sido sumamente clara. Es decir, la Universidad de Chile tiene que cooperar con otras universidades y particularmente con las del Estado en la política de internacionalización. ¿Por qué? Quizá por un motivo muy obvio. Es más fácil para una universidad grande capturar para sí misma todas las potencialidades y recursos que hoy ofrece la internacionalización. Pero eso no es ético, no es justo y tampoco tiene sentido, porque a lo mejor hay universidades más pequeñas en el país que a lo mejor no cubren todas las áreas que una universidad muy grande y compleja puede tener, pero que tienen desarrollos importantísimos de los cuales nosotros tenemos mucho que aprender, y en ese sentido pensamos que muchas veces, o que una posibilidad, pensando en cuál es el lugar que la Universidad de Chile puede ocupar en estas posibilidades de internacionalización, también es actuar un poco como puente, un poco como socia, con otras unidades a las cuales a lo mejor les resulta un poco más difícil acceder directamente a la internacionalización. Esto fue, bueno, la verdad, una experiencia que sacamos este año, incluso a propósito de una visita que hizo la universidad, un consorcio de universidades nacionales de Inglaterra, ¿no? Y de ahí fue muy interesante la experiencia, porque íbamos las dos grandes, la Chile y la Católica, y iban otras universidades de rango medio, otras universidades pequeñas, y la verdad es que cuando trabajábamos juntas, la posibilidad, la oportunidad que todas teníamos era inmensamente mayor que cuando queríamos ir de una a una, ¿no? Entonces creo que en otra dimensión, con otro sentido, como es la cooperación con América Latina, donde todo es más fácil, todo es más par, ¿no? Bueno, las oportunidades se multiplican, tanto para trabajar, digamos, en casos de convenios punto a punto, como para gestar, y esto es mi apuesta o mi interés, también ciertos consorcios o posibilidades de cooperación internacional asociativa, ¿no? Creo que eso es un poco lo que espero que mañana podamos desarrollar, porque cada uno de ustedes se va a reunir con un montón de universidades, que somos las que vamos a estar representadas en las reuniones de mañana. Entonces creo que no es solo ver a ver quién saca más ventaja en la mesa de esa conversación, sino cómo podemos hacer asociaciones múltiples que nos favorezcan a todos desde distintos intereses, ¿no? Así que bueno, eso quería transmitirles, es un poco también el interés de nuestro rector, ¿verdad? Que la Universidad de Chile impulse una fuerte proceso de internacionalización. Tenemos efectivamente un fondo asignado por el Estado que va a empezar a regir a partir, bueno, de marzo probablemente, pero sí tenemos claro que son recursos que también queremos de alguna manera compartir y asociar con otras instituciones. Así que bueno, eso quería transmitirles, ¿no? Bueno, un último comentario de lo que agregó Alicia es que efectivamente Chile es un país terriblemente centralizado y por lo tanto muy inequitativo en relación a los desarrollos, al desarrollo del conocimiento, ¿ah? Está, como señaló, muy concentrado en Santiago, y a nosotros, particularmente como programa de red, nos interesa el desarrollo de las universidades regionales de manera preferente. Entonces quisiéramos en ese sentido contribuir y colaborar a que los programas que se desarrollan en las universidades regionales sean cada día mejores, y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea posible. Lo mismo supongo que los colegas aquí invitados del resto de América Latina. Bueno, yo creo que todavía tenemos tiempo, pero todos están un poquito cansados a estas alturas del día. En un cuarto de hora más se inicia la presentación de un libro de la Facultad de Filosofía y Humanidades que se llama El Pensamiento Conservador, que va a ser en un salón, el Salón Eloísa Díaz, un libro escrito por filósofos chilenos. Si tienen interés en participar y asistir, son muy bienvenidos. Yo quisiera terminar agradeciéndoles a todos ustedes y continuamos trabajando mañana ya como
un taller de ver cómo algunas de estas cosas que hemos conversado se pueden llevar a la práctica. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.